Perfecto. Comencemos con lo que sería la primera clase del examen final de organización contable de empresas. Bien, el tema que se verá hoy es fragmentación de procesos. Este tema, chicos, es tan pero tan importante que me atrevo a decir que define el hecho de que ustedes aprueben el examen final. O sea, miren lo que les estoy diciendo, es como el tema que sienta las bases para que ustedes puedan aprobar ese examen tan preciado, digamos que tan difícil e inalcanzable parece ser. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente la persona que domina la fragmentación de procesos, digamos que es una persona que entendió toda la materia, comprendió todos los temas y esa misma comprensión de todos los temas le permite tener cierta facilidad para desarrollar todos los demás temas. Entonces, en todos los temas de la materia está presente la fragmentación, sobre todo en la parte de matrices de sistemas administrativos. Pero digamos, el mismo entendimiento de este tema te lleva a que entiendas matrices del sistema administrativo y por otra parte que entiendas todos los demás temas como lo vimos la primera parte en la que charlamos sobre la introducción al examen final. Bien, entonces yo procedo a desarrollar este tema. Al desarrollar este tema vamos a hacer un recorrido a lo largo de todos los temas que se ven en el cursado. Entonces por ello un poco la idea es, a través de la fragmentación, ir acomodando los conceptos a la vez de ir repasándolos. Al momento que lo fuimos estudiando en su momento, o sea, hace un buen tiempo ya, cuando se regularizó la materia. Bien. Entonces, avancemos con lo que sería la fragmentación de procesos. Primero, toda la materia se trata de procesos. Todo, absolutamente todo. Entonces, yo podría decirles que esta diapositiva que estamos viendo ahora sería como que resume todo lo que se ve, todo lo que se estudia. Este cuadrito que está acá es, digamos, la persona que lo comprende a este cuadro y que sabe identificar cada proceso, ponerlo en su lugar, podemos decir que esa persona es la que aprueba la materia, la que sabe identificar un proceso y saber a qué parte corresponde, porque en base a eso aplica los conceptos que estudia. ¿Qué procesos estudiamos en la materia? Se comienza estudiando los procesos de compras, tenemos por otra parte la recepción, que es cuando el proveedor mandaba los bienes a nuestro local. Después tenemos la conformidad de la factura del proveedor. Ese proceso de conformidad era el proceso donde se validaba la deuda, porque ya hay una factura con el proveedor. Después tenemos los procesos de créditos, aquellos procesos en los que es necesario abrir una cuenta del cliente para estudiar la confianza que merece ese cliente respecto a hacer una venta de manera financiada o no. Habían especialistas de crédito para eso. Tenemos por otra parte los procesos de ventas, aquellos procesos en los que emitimos una factura. Tenemos también los procesos de entrega que van separados de la facturación. Una cosa es facturar, otra cosa es entregar los bienes. Luego tenemos también los procesos de cobranza, que es aquel proceso mediante el cual recuperamos los fondos que vendimos de manera financiada. Tenemos la gestión de los fondos, por otro lado, que es qué hacemos con todo el dinero de la recaudación, cómo lo acomodamos y de qué manera lo gestionamos a esos fondos. Por otra parte tenemos los pagos. Después tenemos la parte de los procesos productivos que se estudiaban en la materia. Entonces, todo esto, estos procesos que yo lo identifiqué de manera separada, integran el grueso, integran el esqueleto de la materia. Cuando uno estudia cursograma, desarrolla a fondo estas cosas que estamos debatiendo acá. Pero nosotros en el final no nos vamos a enfocar tanto en el cursograma, sino que más bien vamos a ver hasta qué punto entendemos un proceso, hasta qué punto podemos agarrar un proceso y modificarlo, desmenuzarlo, agregarle cosas, sacar algo de un proceso y ponerlo en otro proceso. Digamos, para eso tenemos que entender muy bien lo que será la primera parte de procesos y fragmentación. Eso es lo que vamos a ver ahora, en esta instancia. Entonces, una
La acción de fragmentación implica dividir un proceso en etapas, en frases. Un proceso puede estar fragmentado en una, en dos, en tres o en varias etapas, dependiendo del proceso en sí y dependiendo del planteo del proceso. Porque una cosa es el proceso en general, es decir, el proceso que se estudia de un cursograma. Ese es un proceso general, un proceso neutro. Pero después tenés los casos en los que se lo va modificando. Cuando te combinan una venta financiada con una entrega diferida, cuando te combinan una venta con un proceso de cobranza de anticipo en el medio, cuando te combinan un proceso de producción, pero que hay una compra en el medio y a la vez una tercerización de un proceso. Entonces, lo difícil de esto es, digamos, cómo integrar los procesos entre sí. Pero si yo comprendo un proceso en general y qué fase tiene determinado proceso, yo estoy salvado, porque el resto es razonamiento. Ok, bien. Entonces la fragmentación, como les digo, es la acción de dividir un proceso para asignar esos subprocesos a sectores diferentes como tareas diferentes. Muy bien. Tenemos por un lado el proceso de compras. Es el primer proceso que se estudiaba en la materia. ¿De qué se componía el proceso de compra? ¿Cómo se lo fragmentaba? Por un lado tenemos la detección de la necesidad. Así surgía. Cuando se detecta la necesidad, básicamente hay que ver cuáles son los artículos que estamos necesitando fabricar o que estamos necesitando comprar. Si se tratara de un proceso de compra de bienes, el comprobante que retrata esa necesidad se denominaba listado de reposición de artículos. En ese comprobante aparecen todos los bienes que están faltando. Una vez que se detecta la necesidad y qué es lo que hay que comprar, se elige al proveedor. Había un proceso de selección. Lo primero que había es aquella parte en la que se le consultaba al proveedor cuánto me cobraba los bienes estos que me están faltando. Esa parte se la hacía a través de solicitudes de cotización. Y una vez que el proveedor me contestaba las solicitudes de cotización, procedía a emitir la planilla comparativa de precios que me permitía comparar todas las alternativas y elegir al proveedor en particular, al que más me conviene. Luego de la selección del proveedor, seguía la parte de la contratación, donde yo formalizaba esa compra con el proveedor. Hasta que yo a mi proveedor no le haga la orden de compra, mi proveedor, digamos, no está obligado a venderme los bienes porque yo no le hice la orden de compra. Obviamente que él aceptará esa orden de compra luego. Pero hasta que yo no le hago una orden de compra, no existe un compromiso por parte de la empresa a comprar los bienes. Entonces, digamos, de esta manera, chicos, queda fragmentado el proceso de compra. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo a la fragmentación le doy una denominación general, una denominación que califica todo lo que se hace dentro de esa fragmentación del proceso. Es decir, yo a la primera parte, por ejemplo, no le llamé emisión del listado de reposición. Le llamé detección de la necesidad. Emitir el listado es una de las actividades que se hace dentro de ese subproceso. No es el subproceso en sí. Hay que ponerle un título general. De eso se trata fragmentar un proceso, de dividir un proceso y poder calificar, poder denominar la etapa en particular a la cual estamos describiendo. Bien. Por otro lado tenemos ya la recepción de los bienes, ese es otro proceso. La recepción se subfragmenta en tres subprocesos, que son la recepción física, que es cuando los bienes ingresan al stock y procedo a recibir los bienes, recontarlos, elaborar una alta de almacenes que básicamente detalle todos los bienes que acabo de recibir y luego emitir un informe de recepción que respalde el ingreso de los bienes al sistema. La diferencia entre el alta de almacenes y el informe de recepción es que el alta de almacenes
da un respaldo físico del ingreso de bienes. El informe de recepción es aquel comprobante que me permite ingresar los bienes al stock. Sin el informe de recepción, el sistema no comprende que ingresaron los bienes. Sí o sí debo emitirlo. Si fuera una empresa industrial, la etapa que le sigue es el control de calidad de la materia prima. Si fuera una empresa industrial. Si no fuera empresa industrial, esta etapa no va. ¿Y con qué comprobante queda detallada esa certificación que se hace sobre la materia prima que se recibió? Sobre aquel comprobante al que se le denomina informe de control de calidad. Ese es el comprobante que me permite certificar la calidad de los bienes. Si yo lo leo ese comprobante, me dice si la mercadería se encuentra apta o se encuentra fallada. Luego de eso sigue la conformidad del remito del proveedor. ¿Qué lo hace un sector diferente al que recibe los bienes? Quien recibe los bienes almacenes, quien conforma el remito es compras. ¿Por qué a esta parte le hacía un departamento diferente? Básicamente porque la persona que recibe los bienes y los recuenta no puede ser el mismo que le dé certificación al proveedor de que recibió los bienes que él dice que me mandó. Eso es demasiado importante. Un ejemplo muy casero sería en el caso de que la persona que recuente los bienes recuente y detecte que está recibiendo más bienes de los que el proveedor marcó en su remito. Si ese fuera el caso, ¿cuál es la razón para que la persona que recuente los bienes ingrese los bienes exactos que acaba de recontar? No existe ninguna razón. Procederá a robar los bienes y a conformar el remito con la cantidad necesaria. Total, a los bienes que estaban de más, ya se los robó y coinciden de esa forma los bienes ingresados con los bienes conformados en el remito del proveedor. Entonces, era muy importante saber que a la conformidad se le hacía por otra parte. Muy bien. Luego tenemos la conformidad de la factura del proveedor. ¿Eso qué es? No existe deuda con el proveedor hasta que el proveedor no me manda su factura donde me detalla lo que me cobra por los bienes que me mandó. Cuando el proveedor me mandó su remito, en la etapa anterior me lo mandó por original y por duplicado. Yo conformé el original y el duplicado y al duplicado se lo devolví. Si yo al duplicado le puse que yo recibí bien la mercadería, cuando él reciba ese duplicado, entonces se dará cuenta que la recepción procedió bien, por lo tanto me facturará los bienes que aparecen en el remito. Entonces es muy importante conformarlo bien para que luego cuando él me mande la factura, me facture los bienes correctos, lo que realmente recibí y con los que quedé de acuerdo con él. Conformar una factura implicaba dos cosas. Por un lado, procesar la factura. ¿Qué implica procesar? La factura que el proveedor me manda, la cargo al sistema, así con los datos de la factura, y reviso que esa factura no posea alguna inconsistencia. Si posee alguna inconsistencia, procedo a subsanarla. Entonces, el comprobante que surge de ese proceso es un informe de inconsistencia, que en el caso de que haya alguna inconsistencia, habrá que analizarla y tratar de subsanarla. Luego sigue el control de conformidad. A eso hace un sector diferente, que es contaduría sección cuentas corrientes. ¿Qué hace contaduría? Procede a recabar todos los comprobantes del proceso de compra y con eso arma el legajo de compra. Cruza todos los comprobantes respaldatorios del proceso y verifica que no haya nada raro, que no falte ningún comprobante o que todas las operaciones sean consistentes entre sí. Eso es muy importante. Ese legajo de compra bien preparado me sirve luego para pagarle al proveedor. Entonces es importante ver que no falte nadie, que esté todo bien. Perfecto. Otro proceso que ya tiene que ver más que nada orientado a la venta es la apertura de una cuenta cuando existe el interés de financiarle la venta a algún cliente. Financiar una venta quiere decir que yo procederé
a venderle los bienes, es decir, le entregaré los bienes, le facturaré, pero no cobraré en ese mismo momento, sino que haré algún plan de financiación mediante el cual él cancelará la deuda que tiene con la empresa. Bien, ¿qué implicaba un proceso de apertura? Primero tenemos la etapa de procesamiento de la documentación. Ese procesamiento de la documentación implica recibir toda la documentación que le pedí al cliente que califique su confianza conmigo. Es decir, yo le pediré recibo de sueldo, le pediré alguna constancia del domicilio, le pediré alguna manifestación de bienes, declaraciones juradas de bienes personales, le pediré los papeles de trabajo de bienes personales. De esa manera yo puedo más o menos establecer su patrimonio y ver si quizá es una persona solvente. Entonces, toda esa documentación yo procedo a organizarla en su legajo, al que se le denomina legajo de cliente. Luego, otro sector diferente procede a recibir ese legajo y verificar si esta persona es apta. Es a lo que se le llama análisis y autorización crediticia. A eso lo hace el sector concesión, mientras que al procesamiento de la documentación la hace el sector recepción e instrumentación. Una vez que concesión recibe ese legajo, puede optar por hacer dos cosas. Primero, autorizar ese legajo del cliente, con lo cual lo autorizaba, o no autorizar el legajo del cliente y ponerle el sello de no autorizar. Luego de eso, por otro lado, tenemos la notificación al cliente, es decir, si es que concesión decidió autorizarlo o rechazarlo, hay que avisarle al cliente de que está autorizado o de que está rechazado. Cualquiera de las dos. Entonces se emite la notificación y se le envía para avisar. Bien, eso era lo que comprendía un proceso de apertura de una cuenta corriente. Está fragmentado de esa manera, como está acá. Estas son las etapas, estas son las fases. Después tenemos un proceso que es demasiado importante, que es la venta en cuenta corriente. Vender en cuenta corriente implica que yo a mi cliente voy a proceder a enviarle bienes. Luego de un tiempo en el que le estoy enviando tales bienes, verifico todos los envíos que le hice, hago un corte, le facturo todos esos envíos y a través de la factura puedo decirle que le estoy cobrando todos esos envíos. Entonces, cuenta corriente significaba eso. Le hago una entrega, le hago una segunda entrega, una tercera, una cuarta, una quinta, y así sucesivamente todas las entregas que el cliente quiere. Luego hago un corte, las acumulo y le facturo. Bien, un proceso de venta en cuenta corriente nacía con el pedido que el cliente me hacía. Cuando yo vendo en cuenta corriente, supongo que la persona que me compra es una empresa, no es un consumidor final. Por eso voy a hacer varios envíos, porque digamos, son varias entregas y el volumen es demasiado grande. Entonces, nace cuando el cliente me hace una orden de compra. Como es una empresa, se supone que compra con orden de compra. Bien, luego se procede a analizar ese pedido. Es lo primero que se hace. Se carga el pedido y se lo analiza. Ahí el cliente tendrá que cumplir condiciones comerciales y crediticias, financieras, digamos, que ya en su momento lo vamos a ver bien, este proceso de venta en cuenta corriente. Por ahora me interesa que ustedes se queden con la fragmentación de la venta en cuenta corriente. Por otra parte tenemos la autorización del pedido. Es decir, si es que algo salió mal, si es que no se cumple alguna condición comercial o alguna condición financiera, se emite un informe de rechazo y ese informe de rechazo era susceptible de análisis y autorización. Si la condición que se incumpliera financiera, quien analizaba ese informe era el departamento créditos y créditos decidía si subsanar o no esa condición financiera que se estaba incumpliendo. Una vez que está todo bien, se procede a la autorización de la venta en cuenta corriente a través de la nota de venta. Esa nota de venta dice todos los artículos que le procederemos a vender al cliente y a qué precio. Entonces ya con esta nota de venta, luego Almacenes puede realizar la entrega de los bienes. Sin la nota de venta, Almacenes no puede hacer absolutamente nada. Para poder proceder al movimiento de bienes,
debe estar autorizado. Si no, no puede entregar nada. Bien. En la entrega de bienes queda respaldado por la emisión del remito, es el comprobante que respalda la entrega de bienes, y una vez que se entregaban los bienes, como les decía, se procede a acumular todos los remitos que se le mandaron al cliente y se emite la factura en el proceso de facturación. La factura congela una operación de venta, que en este caso es financiada, y con la factura ya puedo decir que la empresa obtuvo un ingreso y probar la venta de este artículo. Bien, muy bien. La entrega de bienes es un proceso que va paralelo a la facturación. Una cosa es facturar y otra cosa es cómo se entregan los bienes. Ya vamos a tener clases donde vamos a desarrollar todo esto en profundidad. Pero básicamente los procesos de entrega que estudiamos en la materia podían ser de tres tipos, es decir, de qué forma los bienes yo le entrego al cliente. Una modalidad podría ser cuando se entrega en salón, es decir, el mismo momento en el que le estoy facturando los bienes, también le estoy entregando. Entonces el remito se emite en el mismo momento en el que se emite la factura y se dice que se entrega en salón entonces cuando le estoy facturando y le estoy entregando. Es decir, coincide la facturación con la entrega de los bienes. El cliente retirará por empaque. Empaque pertenece al departamento ventas. Otra modalidad es cuando la entrega se hace en depósito. Es decir, te facturo y te entrego una orden de entrega. Esa orden de entrega te sirve para que vos como cliente vayas el día que quieras al depósito, muestre la orden de entrega y Almacenes procede a entregarte los bienes que estás enunciando en la orden de entrega. Por otra parte, otra modalidad es con envío a domicilio. En este caso, la empresa te acerca los bienes a tu casa. Como se supone que la empresa cumplirá con varios clientes, lo conveniente es organizar todos los envíos que se harán por zonas para no gastar mucho en combustible y tampoco en tiempo. Entonces, se emitía un comprobante que se llama planilla de reparto. Ese comprobante me sirve para poder organizar todos los envíos y entregar todo de manera eficiente. Cuando a la entrega la realizaba un tercero y no la realizaba la empresa, no era necesario emitir planillas de reparto porque el tercero tendrá su planilla de reparto. La empresa ya no es quien debe entregar. Bien. Cobranzas. Bueno, esto es muy importante, chicos, la parte de cobranzas es un tema crucial en la materia. En la cobranza se trata de recuperar aquella plata que está como en manos de los clientes. Ya sea que fuera una venta de contado, porque le entregue el bien y tiene que presentarse a pagar, o una venta financiera, es decir, que le entregue el bien y me pagará luego, en otro momento. En la cobranza hay tres factores que juegan. Por un lado, la ejecución del cobro, es decir, de qué forma se le cobra al cliente. Es muy importante distinguir eso en todas las etapas de cobranza. Por otra parte está la identificación del deudor, es decir, cómo la empresa sabe quién es el deudor que canceló. Por otra parte está la recepción de los fondos, es decir, de qué manera los fondos cobrados llegan a la empresa. Y una vez que podemos distinguir estas tres cosas que están acá, se procede al procesamiento de la cobranza. Cuando una cobranza se procesa, se genera un recibo de cobranza, que es cuando se hace por sistema la cobranza. Cuando el recibo de cobranza se genera por sistema, la cobranza ya se encuentra imputada a la cuenta de un cliente. Sin ese recibo, la cobranza no se puede imputar a la cuenta de ningún cliente. Entonces, demasiado importante la generación del recibo de cobranza. A ver, dependiendo de la forma de la cobranza, es que estos tres aspectos que están acá jugarán de manera diferente. Por ejemplo, si la cobranza es por ventanilla y en la empresa, la ejecución del cobro es demasiado fácil, porque el cliente se presenta, paga en la ventanilla. No necesito identificar al deudor porque lo estoy viendo a la cara y además me está diciendo qué cuenta tiene que ir. Y la recepción de los fondos es fácil porque lo recibo en caja, es decir, el cliente va y paga. Entonces, cuando se cobra por ventanilla y en efectivo, por ejemplo, el proceso es uno solo, no amerita mucha fragmentación. Pero cuando el cliente, por ejemplo, paga con transferencia bancaria, la historia es diferente. Porque primero el cliente paga por la cuenta. Entonces la ejecución del cobro es vía cuenta bancaria.
En ese momento no sé quién es el cliente cuando los fondos se acreditaron. Debo pedirle su comprobante de transferencia para que pueda asignar la acreditación al cliente. En ese momento identifico al deudor y la recepción de los fondos queda, digamos, materializada con esta ejecución del cobro. Entonces, digamos, cuando se trata de cobranza con transferencia bancaria, digamos que la fragmentación sería, en primer lugar, la identificación de la acreditación, en segundo lugar, la asignación de la acreditación a un determinado cliente y como punto número 3, el procesamiento de la cobranza. En toda cobranza, la etapa que nunca falta es el procesamiento de la cobranza y es la última, es la que le da cierre a la etapa de cobranza. Después, por ejemplo, tenés el caso en el que cobras por Rapipago. Entonces, quien ejecute un tercero es Rapipago. ¿Cómo identifico al deudor? Básicamente, cuando Rapipago me manda un listado de todos los deudores que pagaron y cómo recibo los fondos por la cuenta bancaria. Cuando Rapipago me transfiere a la cuenta todos los fondos que cobró en un día, pero me transfiere de manera global. Yo lo identifico con los archivos que me manda detallándome quiénes son los deudores. Por lo general, cuando yo cobro por medio de un agente externo, estas tres etapas están muy bien diferenciadas. Entonces, luego que identificamos esto, procedemos a procesar la cobranza vía recibo. Muy bien. Por ejemplo, cuando uno cobra por medio de cobrador, cuando se ejecute el cobro y el cobrador le entrega el recibo al cliente, todavía la cobranza no se encuentra procesada, porque hasta que yo no le haga por sistema el recibo, ese pago no se imputó a ninguna cuenta. Entonces primero tenemos la ejecución del cobro, luego el cobrador llevará los fondos a la empresa y con una planilla de rendición de valores dirá quiénes son los deudores y con eso me pondrá a generar todos los recibos para justificar la recepción de los fondos. Muy bien. Por otra parte, tenemos un proceso muy bueno que son los de gestión de fondos. Estos ya se desarrollaban en la parte de tesorería y básicamente el tesorero se encargaba de, en estos procesos, determinar todo lo que se recibe en el día y asignarle un destino. Entonces, el tesorero jugaba con dos partes. Primero, la determinación de los ingresos, que la determinación de los ingresos se la agrupaba en dos partes diferentes. Aquellos ingresos que provienen de la recaudación, es decir, de las cobranzas, y aquellos ingresos que no provienen de las cobranzas que tienen que ver con la actividad principal del ente. Entonces el tesorero distinguía los fondos de esas dos maneras. ¿Por qué? Porque uno de esos fondos te los rendían las cajas y esos otros ingresos provenían de otro lado que por lo general no te los rendían las cajas. Entonces por eso el tesorero identificaba los ingresos de esa manera. Y tenemos por otra parte la depuración de los fondos, que es con toda la plata que se recibió, ¿qué destino se le da? Todo lo que represente efectivo o equivalente de efectivo, como ser un cheque vencido, se mandaba a depositar. Todo aquello que no estaba listo para ser depositado, se lo resguardaba en la empresa, como ser los cheques diferidos o los cupones de tarjeta de crédito. Puede ser que parte de toda la recaudación se destine a las inversiones, como por ejemplo, una parte del dinero que se cobró por transferencia bancaria, se la haya destinado a comprar dólares o a comprar acciones o a comprar cualquier otra cosa. Entonces se detallará esa cobranza en el rubro de inversiones o en el caso de que se decida reponer un fondo fijo de la empresa, una caja chica, obviamente que esa plata no terminará depositada, sino que terminará en la parte de la reposición de la caja chica. ¿Para qué el tesorero hacía esto? Básicamente, esta parte que está acá le dice al tesorero cuáles son todos los fondos que recibe en el día. Y esta parte, la depuración, le dice qué hizo con todos los fondos que recibió en el día. Entonces, básicamente todo lo que recibió tiene que tener un destino. Y él tiene que detallar a qué destino lo mandó. Entonces, todo esto coincide con el total de todo esto. Eso daba lugar al reporte diario de tesorería, donde el tesorero ponía en la parte izquierda los ingresos que tenía, que sumaban a su reporte diario, y en su parte derecha las depuraciones. A estos ingresos los asignaba en las depuraciones y esta depuración a su vez justificaba lo que el tesorero hizo con los ingresos. Esta ecuación tiene que ser exacta, es decir, todo lo que recibió tiene que totalizar todo lo que depuró. Todo lo que recibió tiene que haber tenido algún fin. No puede ser más grande lo que recibió que lo que depuró, ni tampoco puede ser más grande lo que depuró de lo que recibió.
Todo tiene que tener un destino posible, tiene que poder justificarlo. Eso decía el reporte diario de tesorería. Era como que respaldaba la gestión de fondos que hizo el tesorero. Bien. Después tenemos otro cursograma que ya tiene que ver con los pagos a los proveedores. Estos pagos a proveedores se fragmentaban en 5 etapas diferentes. En la primera parte se hacía una determinación de vencimientos. ¿Qué se hacía para determinar los vencimientos? Básicamente se determinaban cuáles eran todas las facturas que estaban venciendo a la fecha o las cuales están próximas a su vencimiento. Se buscaba el legajo de compra de todas esas facturas y todas esas facturas quedaban registradas en aquel comprobante que se llamaba planilla de vencimiento. Entonces se prepara el legajo de compra para proceder a verificar el pago que se va a hacer de todas las facturas. Una vez que se determina qué facturas se van a pagar, se define el medio de pago. El medio de pago puede ser con transferencia bancaria, puede ser con cheques propios, que termina siendo similar a la transferencia bancaria, pero al cheque propio se le pone una fecha de diferimiento. A partir de que esa fecha vence o concurre, ya la persona que recibió ese cheque ya puede ir y cobrar el cheque en el plazo de los 30 días. Tenemos por otro lado un cheque de tercero, es decir, pagar con el cheque que algún cliente me puede haber pagado. Entonces procedo a endosar ese cheque, le entrego ese cheque y con ese cheque pago. O puede ser que el tesoro identifique que no tiene plata o que en su presupuesto financiero vea que no le van a entrar fondos en la cuenta en un futuro. Entonces llama al proveedor y le dice, che, permíteme por favor que te refinancie la deuda y procede a documentarla vía refinanciación. Una vez que se define ese medio de pago, se autoriza el pago. ¿Cómo? Con un comprobante que se llamaba orden de pago. Esa orden de pago ya no integra el legajo de pago. El legajo de pago es lo mismo que el legajo de compra, son los mismos comprobantes. La orden de pago autoriza al sector que va a mover los fondos a las cuentas de los proveedores. Luego sigue la etapa de ejecución del pago. Hasta este momento no está pagado. En la ejecución del pago se pone a disposición del proveedor los fondos. ¿Cómo? Puede ser con una transferencia bancaria, entonces queda un comprobante de transferencia. Puede ser con un cheque propio, entonces emitimos un cheque y se lo entregamos. O puede ser con un cheque de tercero, es decir, con un valor pendiente de depósito que se lo endosamos y se lo entregamos y de esa manera nos libramos del pago con el proveedor. Por último, se hace un control de lo que se pagó. Si ese control surge que está bien, esto lo hace el tesorero, autoriza ese legajo de pago y le pone el sello de que salió todo absolutamente bien. Y de esta manera quedaba concluido el proceso de pago a proveedores. Muy bien, chicos. De esta manera es como que di vueltas por todos y por todos los cursogramas. Entonces yo, ¿qué necesito que ustedes hagan a partir de ahora? La clase fue corta, pero entiendo que fui demasiado rápido y que por ahí tienen muchos conceptos que necesitan su propia maduración. Entonces ya, con esta clase, lo que yo necesito que ustedes hagan para la clase siguiente es que repasen todos los cursogramas que vieron en la materia. Repásenlo a todos. Nosotros nos volvemos a encontrar el día jueves. Tenemos la segunda clase de el final de la materia. Hasta ese momento, ustedes repasen los cursogramas. Yo les voy a decir en cuál van a poner más énfasis, pero necesito que los repasen a todos los que están ahí. Muy bien. Entonces ya el día jueves arranco ya a full con el tema de matriz y sistema administrativo, con ejemplos prácticos y todo lo demás, ya para ir preparándome. Pero es importante que ustedes sepan memorizar la fragmentación de los procesos y que no le erren al título de la fragmentación. Eso es demasiado importante para poder diseñar matrices de manera correcta. Si ustedes no hacen bien esto, la matriz nunca le va a salir. Eso está como... eso pongo la firma de que va a ser así. No sueñen con que le va a salir bien alguna matriz. Bien, chicos, entonces yo corto la